Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. Jóvenes, sean bienvenidos a esta tercera clase. Vamos a avanzar hacia ella. Seguimos trabajando con el corte 2, funciones. El día de ahora vamos a ver lo que sería la función cuadrática en una primera etapa. Vamos a ver su representación y vamos a adentrarnos a sus características. Les recuerdo lo que hemos visto en las clases anteriores. Llevamos dos. En la primera vimos la función constante. Acuérdense, esas funciones constantes son rectas horizontales. Esa la vimos el miércoles pasado, 14 de abril. Vimos la función lineal. Esas funciones lineales ya tienen cierta inclinación. La vimos el día lunes, apenas antier, el 19 de abril. Para la función constante les he mandado un video propio para la clase. Para la función lineal también les preparé un video propio para la clase. Acerca de las tareas, la tarea número 2 vence el día lunes 26 de abril a las 11 de la noche. La tarea número 1 vence el día de ahora a las 11 de la noche. Cuiden enviarla a tiempo. Espero que no tengan dificultades. Vamos entonces ahora sí a la presentación del tema. En primer lugar, tenemos esta parte importante y dice que a la gráfica de la función cuadrática se le va a llamar la parábola. ¿Se acuerdan de la parábola? La trabajaron en Matemáticas 3. Una información importante acerca de la parábola. A ver si se acuerdan de esto. Tipos de parábolas. Si se acuerdan, estaba la parábola horizontal y la parábola vertical. La parábola horizontal tenía subdivisiones, si abre a la derecha o si abre hacia la izquierda. La parábola vertical también tenía opciones, puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Vamos con la parábola horizontal que abre hacia la derecha. Si abre hacia la derecha, ¿se acuerdan? Era porque sus brazos se estaban extendiendo hacia la parte positiva del eje X. Eso quería decir abrir hacia la derecha. Si la parábola abre hacia la izquierda, es porque contrariamente ahora sus brazos se están extendiendo hacia la parte negativa del eje X. Si la parábola abre hacia arriba, es porque los brazos análogamente se están extendiendo hacia la parte positiva del eje Y, por eso abre hacia arriba. Si abre hacia abajo, es porque los brazos se están yendo hacia la parte negativa del eje Y. ¿Se acuerdan? El análisis básico de las parábolas del semestre anterior. Detengámonos un poquito con esta parte. Vamos ahora con las parábolas que están abriendo hacia la derecha. Este detalle es peculiar. Imagínense que tenemos un cierto valor en X. En este plano cartesiano se están avanzando de 2 en 2 unidades, es decir, aquí es 2, aquí es 4 y aquí es 6. Posteriormente se ha encontrado un cierto valor de Y. Aquí se tiene el valor de Y. Supongamos la siguiente situación. Esto lo vamos a trasladar a lo que habíamos visto de los conjuntos y su diagrama. El primero es el dominio, donde están contenidas las primeras componentes, el contradominio y son las segundas componentes. Si, por ejemplo, este valor de nx es de 5.8, a ese le va a corresponder un cierto valor de y que fuera de 8. Pero ahora observen esto, a este valor de 5.8 también le está correspondiendo este otro valor de y, que es de menos 8. Quiere decir que a 5.8 le está correspondiendo también el valor de menos 8. Si nos preguntaran, ¿esta representación es o no función? ¿Qué responderíamos? ¿Qué responderían? No lo es, porque vean, según la definición de la función tiene que cumplir dos requisitos. El primero, todos los elementos del dominio se deben de relacionar con los del contradominio, si lo hacen. Segundo, por cada elemento del dominio debió de partir una sola flecha para relacionarse con el contradominio, y no lo hace, lo cual significa que esta representación, la parábola que está abriendo hacia la derecha, no va a ser función. Eso significa que nosotros no la vamos a trabajar en este semestre propiamente porque no es función. Vamos con la que está abriendo hacia la izquierda. En este caso, tengamos también un cierto valor de X. Imagínense que fuera que fuera menos 2. Se obtiene un cierto valor en Y. Hagan de cuenta que es este número. Eso significa
que si nos vamos al diagrama de conjuntos, la primer componente, es decir, x, es el valor de menos 2 y corresponde a la segunda componente. Imagínense que está en este rango que es de 4.3. Sucede lo mismo, verifiquen que para este valor de x también está correspondiendo hacia la parte negativa otro número. Supónganse que ese número también fuera el valor de menos 4.3. Eso significa que para x que vale menos 2 se está relacionando con dos números. Si nos preguntaran, ¿esta es función? Tendríamos que decir, bajo las mismas características del anterior, que no lo es. ¿Se acuerdan? No cumple los requisitos. El primero, todos los elementos del dominio se relacionan con los del contradominio, sí, pero el segundo, por cada elemento del dominio debió de partir una sola flecha y no lo hace, lo cual quiere decir que las parábolas abriendo hacia la izquierda no son funciones. En este semestre no vamos a ver el análisis de la función, si pensada como parábola que esté abriendo hacia la derecha o esté abriendo hacia la izquierda. Vamos a ver las que abren hacia arriba y hacia abajo. Fíjense cómo las que abren hacia arriba, por cada uno de los valores de x le está correspondiendo uno y solamente uno de los valores en y. Aquí no corresponde como la anterior. Observen, solamente para uno en x corresponde un solo valor de y. Eso significa que esta sí va a ser función. Las parábolas abriendo hacia arriba sí van a ser función. Estas sí las vamos a trabajar. Posteriormente, las que abren hacia abajo, sucede lo mismo. Vean que por cada valor de x le está correspondiendo solamente uno de y. Eso significa que cumple la característica de lo que va a ser una función. Las parábolas abriendo hacia abajo también son funciones. Entonces, nos vamos a dedicar a las que estén abriendo hacia arriba y a las que estén abriendo hacia abajo. ¿Sí le van comprendiendo? Sigamos con el análisis de la función cuadrática. La representación de la función cuadrática es de esta manera. Ya hemos visto que f paréntesis x va a querer decir la función que depende de x. Esa función también se puede representar y paréntesis x y ahí podríamos decir que y que depende de x, es decir, la segunda componente que depende de la primer componente. Fíjense la dependencia en esta forma algebraica. Si quisiéramos interpretar cada una de las partes, diríamos a por x elevada al cuadrado se le va a llamar el término cuadrático y a es cualquier número real. Posteriormente, b por x se le va a llamar el término lineal y b también es cualquier número real. Finalmente, la letra c se le va a llamar el término independiente y es cualquier número real. Si se presenta de esta manera, pues ax cuadrada es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. Sigamos con la otra etapa. Por ejemplo, si tuviéramos la función que depende de x es igual a 3x cuadrada más 5x más 2, si nos dijeran cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, pues tendríamos que comparar este ejemplo con el ejemplo general. Dice aquí que la letra a es quien está multiplicando a la letra x elevada al cuadrado. Si 3 multiplica a x al cuadrado, pues entonces a va a ser igual a 3. Observen para la letra b, según el modelo general, b es quien multiplica a x. Para este caso, 5 es quien multiplica a x, por lo tanto b vale 5. Observen, c es el número independiente. En este caso, el número independiente es 2. Ya tenemos a, b y c. Observen que aquí existen los tres términos. Eso significa que diríamos, esta es una función cuadrática completa. Vamos con el siguiente ejemplo. La función que depende de x es igual a menos 7x cuadrada menos 4x más 9. Lo mismo, por el primer momento nos solicitan a, b y c. A es el número que está multiplicando a la variable al cuadrado. Observen que quien multiplica a la variable al cuadrado es menos 7, por lo tanto, a va a ser igual a menos 7. B es el número que está multiplicando a la variable normal, sin cuadrado. Quien está multiplicando a la variable x es menos 4, por eso b vale menos 4. Y c es el número solo, para este caso c es 9. Ya vieron que tiene los tres términos, pues esta es una función cuadrática también completa. ¿Vamos bien? ¿Le están comprendiendo? Les presento el tercer ejemplo.
Dice la letra Y que depende de X. Observen que la función también se puede escribir así según el modelo que se está estableciendo. Se puede escribir f de X o se puede escribir Y de X. Para este caso, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Comparemos este ejemplo con el modelo general. Dice que A es quien multiplica la variable al cuadrado. Observen que X no vale 1. X es la variable y toma cualquier valor. Observen que hay un número aquí que por costumbre no se escribe y es el número menos 1, perdón, el número 1. Quiere decir que en realidad quien está multiplicando a la variable al cuadrado es menos 1, por eso A vale menos 1. Lo mismo para B, observen que X no vale 1, X es la variable. Quien vale 1 es el coeficiente de X que por costumbre no se escribe. Para este caso B vale 1. Y observen el número independiente C, toma el valor de menos 1. Ya vieron que tiene los tres términos este ejemplo, por lo tanto es una función cuadrática completa. Vamos con el número 4. Dice que y es igual a 4x cuadrada más 12x. Por costumbre también puede escribirse como y no hay ningún problema. ¿Quién es A, B y C? ¿Ya vieron quién? Seguramente sí. A es quien multiplica la variable al cuadrado. 4 multiplica x cuadrada, por lo tanto, A vale 4. B es quien multiplica a la variable solita. Observen que 12 multiplica x, por lo tanto, B vale 12. No está ningún número aquí, no está el valor de C. Eso significa que si no se escribe el 0, es porque es lo que vale C. C vale 0. No tiene caso escribir 0, no correspondería a eso. Observen que aquí hay solamente dos términos, lo cual significa que esta es una función cuadrática, pero le falta un término, es una función cuadrática incompleta. ¿Vamos bien? Les presento el último. Dice la función que depende de x es igual a menos 6x cuadrada menos 4, lo mismo, A, B y C. ¿Ya vieron cuánto vale cada uno? A vale, sí, menos 6 porque es menos 6 quien multiplica la variable al cuadrado. ¿B cuánto vale? ¿Ya vieron que vale 0? Porque no está la x, eso significa que es porque b vale 0, porque 0 por x es igual a 0, y el 0 no se escribe por costumbre cuando está en una suma o en una resta, por lo tanto b vale 0. Y c, el número solito, el término independiente, para este caso toma el valor de menos 4. ¿Ya vieron que esta función tiene dos elementos? Es una función cuadrática incompleta. Siguiente etapa, los valores de a, de b y de c. Sigamos avanzando. El vértice. ¿Se acuerdan del vértice? En Matemáticas 3, el vértice era acompañado de la parábola. En la función cuadrática lo vamos a analizar de esta manera. Si tenemos la parábola que está abriendo hacia arriba, debe de haber un punto y ese punto es el vértice. La definición dice que es el punto más bajo cuando la función cuadrática, es decir, la parábola, es creciente. ¿Cuál es el punto más bajo de esta parábola que está abriendo hacia arriba? Observen que de todos ellos está este punto en peculiaridad. Ese punto va a ser el vértice. El punto más bajo cuando la función está apuntando hacia arriba. Parábola creciente. ¿Cómo será en la parábola decreciente? El vértice va a ser el punto más alto, en este caso. El punto más alto cuando la función cuadrática, es decir, la parábola es creciente. Ya vieron que el punto más alto va a estar por aquí. Ese es el vértice. ¿Se acuerdan de Mate 3? Por último, para este análisis, si queremos nosotros la coordenada x del vértice, debemos de utilizar una fórmula. Esta fórmula va a ser especial para avanzar con las funciones cuadráticas. Dice la fórmula, si quieres la coordenada x del vértice, utiliza así, escribe menos b entre dos veces el valor de a. En esta primera parte, con los elementos que hemos visto, tenemos que comenzar a resolver ejercicios de la tarea. Se los muestro. Es el ejercicio número 10 de la función cuadrática. Dice, para cada una de las siguientes funciones señala los valores de a, b, c y encuentra las coordenadas del vértice. En este caso solamente vamos a encontrar la coordenada x del vértice para estos ejercicios. Lo haremos de la siguiente manera. El primer ejemplo dice, la función que depende de x va a ser igual a 3x cuadrada menos 4.
Primera parte es encontrar A, B y C. ¿Ya vieron cuánto vale cada uno de ellos? Obsérvenlo. A vale 3, claro, porque es quien multiplica la variable al cuadrado. B vale, ya vieron que 0, porque no está la X, eso significa que 0 por X dio 0, que no se escribió, por lo tanto B vale 0. ¿Ya vieron cuánto vale C? Sencillo, menos 4. Solamente esta función tiene dos términos, ya vieron que va a ser una función cuadrática incompleta. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la coordenada X del vértice y utilicemos la fórmula. La fórmula dice, ¿quieres la X del vértice? Hazlo de esta manera, menos, y luego escribe el valor de B entre dos veces el valor de A. Observen que B vale 0, entonces en el numerador quedaría menos 0, y en el denominador 2 por A, pero A vale 3, entonces sería 2 por 3. Verifiquen con cuidado esto, menos 0, en realidad es como si tuviéramos el número 0. Si piensan en el plano cartesiano, el 0 es el origen del plano, ahí corresponde, por así decirlo, el valor de menos 0. Es más conveniente en lugar de poner menos 0, pues escribir el 0. Y en la parte del denominador 2 por 3 va a ser igual a 6, entonces queda 0 entre 6 y 0 entre 6 da 0. El ejercicio ya termina. Así se encuentra la coordenada X del vértice. ¿Le están comprendiendo? ¿No queda duda? Vamos con el siguiente. Es el número 3. Dice que ahora la variable y, sí, ya quedamos que puede ser escrita como y o como f de x, va a ser igual al menos 4x cuadrada más 8x. Primero demos los valores de a, b, c y verifiquemos si está completa o incompleta esta función. ¿Ya vieron cuánto vale a? Sí, menos 4, el número que está multiplicando a la letra x. B vale, ya vieron que 8. Perdón, anteriormente era la x cuadrada, ahora el número multiplica x y es 8. Y c, no hay ningún número, eso significa que c toma el valor de 0. Solamente hay dos términos, esta es una función cuadrática incompleta también. Vamos a encontrar la coordenada x del vértice mediante la fórmula. X del vértice va a ser igual a menos b entre dos veces el valor de a. Fórmula sencilla, fórmula básica. Dice la fórmula, escribe el signo menos y luego el valor de b. Observen que b toma el valor de 8, en el numerador va a ser menos y el número 8. Y en el denominador 2 por a. A vale menos 4, entonces va a ser 2 por menos 4. Hagamos la operación en el denominador, 2 por menos 4 es menos 8. En el numerador no se altera, es menos 8, denominador menos 8. Hagamos la última operación, menos entre menos, es como si dijéramos menos por menos, va a ser igual a más, y 8 entre 8 va a ser igual a 1. Ya terminó el segundo ejercicio. Encontrar los elementos importantes de la función cuadrática. Les presento este último, el número 4. Ahora dice que es la función que depende de x es igual a menos 3x cuadrada más 4x menos 1. Lo mismo, a, b, c. ¿Ya vieron cuánto vale cada uno de ellos? El valor de a es menos 3, porque es menos 3 quien multiplica la variable al cuadrado. Ya vieron qué sencillo el valor de b. Es 4 porque es 4 quien multiplica la x, y el valor de c, qué fácil, es menos 1. Función cuadrática, vemos que tiene sus tres términos, por lo tanto es una función cuadrática completa. Terminemos encontrando la x del vértice. La fórmula misma, x del vértice es igual a menos b entre dos veces el valor de a. Sustituyamos en el numerador menos y se escribe el valor de b, b vale 4 y va a quedar menos 4. Denominador 2 por a, observen que a vale menos 3, entonces va a ser 2 por menos 3. 2 por menos 3 es menos 6, en el numerador sigue quedando menos 4, denominador menos 6. Hagamos la última operación, menos entre menos es más, y 4 entre 6 va a ser igual a 0.66. El ejercicio ha terminado. En esta primera parte, lo que hemos hecho es analizar los elementos de la función cuadrática, comparar ese análisis con elementos que se vieron en Matemáticas 3 acerca de la parábola. Y finalmente encontramos algo característico que es la coordenada X del vértice. Si recuerdan, trabajado como parábola creciente, decreciente, apuntando hacia la izquierda y hacia la derecha,
El vértice tenía otro enfoque un poco diferente, pero finalmente va siendo sobre el análisis de la misma figura, nada más que en Mate 3 se vio como parábola, ahorita le estamos trabajando como función. Ojalá que no hayan tenido dudas. Adéntrense a hacer los ejercicios. Cualquier detalle, comuníquenmelo. Así es como terminamos esta tercera clase. Hasta pronto. Cuídense mucho.